À chacun son dû. Chaque cuillère n'a pas de prix. Une cuillère de moins, c'est un jour de moins à vivre. On troque 2, 3 cigarettes contre une soupe. Beaucoup trop faibles ne peuvent défendre leur ration contre les coups et les voleurs. Rasés, tatoués, numérotés, pris dans le jeu d'une hiérarchie encore incompréhensible, revêtus de la tenue bleue rayée, classés parfois Nacht und Nebel, nuit et brouillard. Il faut anéantir, mais productivement. Laissant la productivité à ses techniciens, Himmler se penche sur le problème de l'anéantissement. La déportation s'étend à l'Europe entière. Avec les corps, mais on ne peut plus rien dire. Avec les corps, on veut fabriquer du savon. Quand les Alliés ouvrent les portes, eso es el nazismo. Digo, por si alguno se olvidó, ¿vio? Porque esta semana, este diario, el Diario de la Nación, dijo que el kirchnerismo se parece al nazismo. Eso dijo en su editorial del lunes, dijo exactamente esto, La Nación. Hace 80 años el mundo fue testigo de la desaparición de una república y de la instalación de una dictadura. La República de Weimar fue reemplazada por un régimen totalitario que eliminó los derechos individuales, controló la justicia, suprimió la prensa y finalmente ejecutó el terrible holocausto. Y sigue La Nación, salvando las distancias, esa es toda la salvedad que hace, salvando las distancias. Hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina. La Nación dice que entre eso que ustedes vieron y la vida de los argentinos hay cierto paralelismo que nos obliga a mantenernos atentos. Eso dijo el diario La Nación. No solo es un insulto al pueblo judío, fundamentalmente es un insulto al pueblo judío porque para compararlo, lo que tratan es de demonizar al kirchnerismo, sí, pero para compararlo primero hay que bajarle el precio a eso que acabamos de ver recién. Pero además, ¿qué tiene en la cabeza el editor de La Nación para decir que lo que vivimos en la Argentina se parece a eso que acabamos de ver? Y nos costó volverlo a poner, pero dijimos, hay que volverlo a poner para que todos nos acordemos y dejemos de banalizar y dejemos de usar las palabras que estamos usando en el enrarecido clima político argentino. Esta fue la máxima expresión de una escalada que venimos viendo, en donde se trata de demonizar, ¿para después qué? Pero esto lo estamos viendo todos los días. Lo que hizo La Nación quizá fue la barbaridad más grande, y para darnos cuenta de qué barbaridad es, tenemos que ver lo que fue el nazismo, para no hacer comparaciones absurdas. Pero La Nación, que no se resistió al nazismo, porque tiene mucha historia La Nación, ¿sí? Allá por el 1930, al contrario, apoyó, dice que lo que vivimos hoy, lo que usted vive en su vida cotidiana, tiene ciertos paralelismos. ¿Sí? Durante todo este informe vamos a hablar de eso, de lo que está leyendo hoy en los diarios, de lo que estamos escuchando, del ruido y la furia del clima político y nuestra realidad. Pero no es lo único lo de La Nación. Vamos a ver otras cosas que se están diciendo hoy dentro del clima político que estamos viviendo. Wer will, 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 wer will,
Tausend Zunge schnell und alle Augen blitzen hell. Der deutsche Bietermann und stark beschützt die heilige Landeswahl. El contrapoder que existe en la Argentina para frenar esta dictadura avasalladora es el Grupo Clarín. Hoy la sociedad está enferma, el gobierno, la mala política la ha enfermado. Bueno, técnicamente estamos en una dictadura hoy. Decía Shakespeare en Macbeth que la vida no es más que un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Bueno, este es el cuento que nos están contando. Nos están contando que hay un ruido y una furia que después cuando uno sale a la calle no se ve, ¿sí? Que está llevado adelante por Clarín y por La Nación y que después es repetido por algunos opositores y que no se condice con nuestra realidad cotidiana. Cuando uno sale a la calle y ve la gente que va a laburar, los trenes llenos, los colectivos llenos, los restaurantes llenos, los supermercados. No vivimos en ese clima, pero nos cuentan, ese cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia, nos cuentan, como tomándonos por idiotas, que estamos en esa situación. A ver, estamos en una guerra política como hace mucho tiempo que no hemos visto, y esa guerra tiene bajas. Y una de las bajas es la información. La mayoría de las personas no tiene la menor idea de lo que está pasando, por ejemplo, en la economía. ¿Y por qué? Bueno, primero por responsabilidad del gobierno, que rompió algunos indicadores del INDEC, como por ejemplo el índice de precios, y eso le restó credibilidad al instituto en el que creímos siempre. Entonces, a partir de eso empezaron los consultores privados que por ahí exageraban algunos datos, pero que estaban más cerca que el INDEC. Entonces los medios empezaron a utilizar a esos consultores privados y todos seguíamos esos datos. Pero claro, la cosa empezó a mejorar este año. Entonces los consultores privados, que tienen clientes y tienen que mantener su prestigio, lo empezaron a decir. Pero los diarios no lo repiten. Por ejemplo, el año pasado los consultores privados y algunas fundaciones decían que la inflación era del 2,5% mensual. Y eso te da 25-30%. Ahora este año ya van 4 meses que la inflación es menor. Y los consultores y las fundaciones lo dicen, pero los diarios siguen repitiendo lo mismo. Miren, vamos a ver la inflación. Por ahí el tema que más nos interesa a todas. Estos índices no tienen nada que ver con el INDEC. Ahí les dice de quién es. La inflación del Congreso, que es un grupo de 17 consultoras que hacen un promedio, algunos legisladores, dio el 1,5 en abril. ¿Sí? Este índice de inflación viene bajando desde febrero, cuando empezó el congelamiento de precios. La inflación de las provincias, hay algunas provincias que miden la inflación, da menos todavía, da 1,3. Y la de un consultor en particular, que lo puse porque es opositor, porque es candidato por el PRO de Macri, dice que la inflación es 1,2%. Ahora, a ver, si yo agarro 1,3, el medio de esas 3 que les mostré, y le multiplico por 12, los 12 meses del año, la inflación me da 15. Si agarro la 1,5, la más alta, la del Congreso, y la multiplico por 12, me da 18. ¿Por qué yo todos los días veo en la televisión a opositores que dicen que es el 30 y que esto va a explotar? No todos, algunos. ¿Sí? Pero sí, todos los editoriales de Clarín y de La Nación del fin de semana hablaban de la inflación del 30%. Una de las razones de la inflación, según los economistas ortodoxos, es la emisión monetaria. Entonces el año pasado empezaron a decir, miren que la emisión monetaria crece al 40%. Bueno, ahora todas las consultoras dicen que fue bajando, que después crecía al 37, crecía al 35, al 30, que en mayo creció al 29. Todos los editoriales del fin de semana decían que crece al 40. Es decir, agarraron el peor momento y lo congelaron. Y siguen gritando eso. Vamos a ver otro dato. La idea es que veamos esa información que no te están dando de consultores privados, no del INDEC. ¿Sí? Que ya desapareció de los diarios. ¿Por qué? Y porque está mejorando, no mucho, no mucho, no es que está volando la economía, pero está mejorando. Vamos a ver la segunda placa. Miren, ese es el consumo. Puse el consumo porque estoy repodrido de escuchar la palabra estancamiento. A ver, estancamiento es cuando el consumo está en 0, 0,5, 0,6. Bueno, Miguel Bain dice que en abril el consumo creció 3%. Carlos Menconial dice 2,9%. Y Orlando Ferrer es 3%. Es normal, no está volando, pero es normal. Bueno,
agarren los diarios, entran a internet ahora y agarren los diarios del fin de semana, La Nación y Clarín. Hablan de estanflación, estancamiento con inflación, con una inflación que está bajando y un consumo que está creciendo. Está todo al revés. Quiere decir que ya no es que no ponen los datos del INDEC porque no creen en el INDEC. Que entre paréntesis el INDEC lo que cambió es el IPC, todos los demás también, pero no importa. No usan los de los consultores privados. Hemos perdido la posibilidad de informarnos, de saber cómo estamos por la guerra política en la que todos estamos metidos. Beschützt die Heilige Landeswahl. Die Vaterland magst ruhig sein, die Vaterland magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht hinauf in Himmelsraum, da Heldenväter niederschauen und schwört sich stolz ein Kampfeslos. Du Rheinland-Deutsch wie meine Brust, die Vaterland magst ruhig sein. Vamos a ver otro dato, por ejemplo, a ver, cuando una economía está destruida, como he leído en estos días en los diarios, lo primero que cae en Argentina es la industria. ¿Por qué? Porque es el eslabón más débil. Porque lo fuerte de Argentina es el campo. La industria lo sufre enseguida. Miren, según la Fundación Fiel, en abril la industria creció un 2,7%. Según Ferreres, un 1,9%. Y según la Unión Industrial Argentina, es decir, los tipos que tienen que ver con eso, creció un 3,1%. Miren, en 2009, por ejemplo, cuando realmente tuvimos una recesión por la crisis de Lehman Brothers, bueno, la industria caía un 3, no crecía un 3. Cuando nos va muy bien, cuando crecemos al 9%, y la industria crece un 5%. ¿Por qué? Y bueno, porque no es el fuerte de Argentina, porque la industria todavía está en vías de desarrollo. Bueno, está creciendo así. La construcción cuando se prohibió la venta de dólares para atesoramiento, se cayó, porque acá nadie quiere comprar ni vender nada si no es en dólares. Pero vamos a ver los datos. Ya hace 3 meses que la construcción está subiendo. ¿Usted lee un título en los diarios en donde diga que la construcción se está recuperando? Mire, ese índice Construya lo hace la Cámara de la Construcción. Los dos datos son de la Cámara de la Construcción. El primero es el total de la construcción, que en abril creció un 4,1%. No es un número chico, es un 4,1%. El índice Construya se hace con todos los insumos de la construcción, ¿sí? Agarran cuánto creció la venta de cemento, cuánto creció la venta de cal, de ladrillos, y hacen un promedio y le da ese índice Construya que creció un 4,4%. Ahora, usted va a leer todos los días en los diarios y va a escuchar, por más que estos índices privados que le estamos dando, repito, estamos dando en economía política índices privados de consultoras y fundaciones, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es ponérselos ahí porque usted no los puede ver en los diarios. Lo que usted va a leer en los diarios todo el día con este clima en el que vivimos, con el ruido que le meten los medios, es que la construcción está destruida. Este gobierno que destruyó la construcción. Sí, la verdad es que el año pasado le hizo bastante daño a la construcción. Pero hoy no está pasando. Miren, algunos datos sueltos fuertes. La inversión extranjera directa, CEPAL. CEPAL depende de la ONU, ¿sí? No tiene nada que ver con nosotros. Creció 27%. Es la plata que traen los capitales que entran al país para invertir en fábricas o en máquinas para producir. Vehículos nuevos se vendieron en abril 36% más que en abril del año pasado. Se vendieron 82.000 vehículos nuevos. Autos usados en abril se vendieron un 27% más. Repito, no es una jauja. Yo diría que la economía hoy está a media máquina, ¿sí? Por varias razones, entre ellas por errores del equipo económico. No es que estoy defendiendo al equipo económico. Estoy diciendo que nos están informando mal. Un país destruido. Mire, cuando usted quiere saber cómo anda un país, usted se baja del avión en cualquier país y ve el parque automotor. Y ahí se da cuenta más o menos cómo anda el país y más o menos cómo anda la clase media. Bueno, en Argentina hace 8 años que se están vendiendo 600, 700, 800.000 autos. Aparentemente este año se van a vender 900.000. En abril se batió récord histórico, creció 36%. ¿Qué tiene que ver eso con lo que usted leyó en los diarios este fin de semana?
con las catástrofes que nos mostraron este fin de semana. Repito, son índices privados que hoy por hoy ya no podemos ver más en Argentina. Nos impiden enterarnos de eso, ¿sí?, por el ruido y la furia que le muestran los medios de comunicación y al que se suben algunos opositores para crear este clima enrarecido en el que vivimos, en que llegan en un momento a contarnos que nos parecemos a la Alemania nazi, porque ya nada alcanza para calificarlo. Primero nos compararon con la última dictadura, la de Videla. Me parece que se quedaron cortos, no alcanza. Entonces ahora, supongo que en la próxima marcha veremos los carteles de nazis, ¿sí?, la próxima marcha opositora. Ahora lo comparan con el nazismo. Y con todo ese ruido, usted no se puede enterar de estas cosas que le estamos contando, que son índices privados. Vamos a ver el último, que tiene que ver con el crecimiento de la economía, ¿sí? Es el único que se adelantó a dar el crecimiento del Producto Bruto Interno, es decir, el total de la economía, fue Orlando Ferreres. Orlando Ferreres, que estuvo en el gobierno de Menem, es un hombre de pensamiento neoliberal, opositor al gobierno, ¿sí?, pero cuyos datos son comprados por muchas empresas y es, al igual que todos los índices que le dimos, no le dimos cualquier índice, ¿sí?, le dimos Melconial, le dimos Fiel, le dimos Orlando Ferreres, le dimos consultores que son contratados por grandes empresas, que son tipos serios, prestigiosos, que uno puede discrepar en lo que dicen, pero por algo los contratan, ¿sí? Bueno, él dice que en abril la economía creció un 3,2%. Es decir, no es mucho. Y no, la verdad que no es mucho, porque crecíamos al 9%. Ahora, no es una crisis. Ningún país que crece al 3,2% dice que está en crisis. Los datos son esos. La economía está creciendo, ¿sí?, el consumo está creciendo, poco, está creciendo, ¿sí?, la venta de autos está creciendo mucho, la construcción está creciendo, la industria está creciendo. Eso ya no sale en los diarios. Y un dato que desapareció de los diarios. Mire, usted agarra, si tiene un rato, busque cualquier diario latinoamericano, europeo, del norte de América, y va a ver que en todos los diarios hay 1 o 2 títulos en la tapa sobre lo que está pasando en Europa. Porque lo que está pasando en Europa es único. Nunca se vio un desastre como el que está ocurriendo en Europa. En Argentina no está. ¿Por qué cree que no están esos datos en los diarios de Argentina? Porque si no, usted podría contextualizar. Usted podría decir, ah, claro, entre otras cosas, por ahí no crecemos tanto porque, mira, los europeos están muertos. ¿Y sabe qué? Europa, no es joda. En Europa viven 500 millones de tipos que son los que más consumen en el mundo. Los grandes consumidores están en Europa. Bueno, ese continente está peor de tener que remontarse a la última guerra mundial para encontrar un desastre. A ver, ¿qué pasaba en Argentina antes? Recuerde, el año 95 estornudó México, tuvo una pequeña crisis México porque había subido la tasa de interés en Estados Unidos. Acá se llamó el efecto tequila, acá nos destruyó. Acá el desempleo subió del 10 al 18%, un 80%, todo por una pequeña crisis en México que terminó siendo más grande en Argentina que en México. Después nos comimos la crisis de Corea, nos destruyó a nosotros, la de Rusia nos destruyó a nosotros. Terminamos en 5 años de recesión porque todo nos pegaba a nosotros, pequeños países. Ahora están todos los europeos destruidos y ya no es el sur de Europa. Ahora la crisis llegó a Holanda, llegó a Suecia. Los tipos están hechos bolsa. Bueno, en ese contexto nos estamos desarrollando de esta manera. O sea, me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad para que las empresas exportadoras puedan salir a contratar, que podamos recuperar el empleo en la Argentina. ¿Eso que significa es el problema. devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose, lo cual no quiere decir ni una cosa ni catastrófica, No, ni dramática, pero claramente el tipo de cambio hoy el tipo de cambio hoy claramente está tremendamente apreciado. Y, ¿Cuánto? Decí cuánto, pues decir nosotros no decimos. Yo dije, en el Gran Buenos Aires la medición del INDEC es correcta. Si no habría. Ahora, decime vos cuánto querés devaluar. Definitivamente con 5.15 los exportadores. Pero no ¿cuánto pueden. querés devaluar? ¿Cuánto tendría que estar? ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. hay un atraso, 30-40% hay de devaluación. Hay de atraso. Mira vos. O bien Schwarzenegger diciendo que Austria es un país socialista. Austria es un país a lo sumo socialdemócrata, y lo que, digamos, interviene el Estado es garantizar ese estado de bienestar que ahora está tambaleando, ciertamente. Pero volvamos a la patria de una buena vez. Alfredo Zayat, se supone que hay un modelo enfrente del modelo que propone el oficialismo y Sturzenegger es uno de los emblemas de lo que sería el modelo económico. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que se cocina ahí? Vamos a precisar algunos puntos y me parece que uno de los centrales está vinculado con el tipo de cambio, con el
del dólar, con el de la devaluación, lo que planteó ahí Sturzenegger. Porque la verdad que no es solo los liberales, sino también ciertos sectores de la denominada heterodoxia que hablan de que el dólar está atrasado, que el tipo de cambio está atrasado y que la Argentina no es competitiva. Y no es un hecho menor en el debate económico argentino este punto vinculado con la competitividad del tipo de cambio, que el dólar está atrasado. ¿Cuál es la respuesta tradicional en la Argentina? Es la devaluación. ¿Esto por qué? Porque lo explican en función a lo que se denomina estos ciclos de crecimiento de países periféricos como la Argentina, donde no tiene un desarrollo industrial importante y por consiguiente cuando crece importa mucho más. Cuando empieza a importar, ¿qué es lo que empieza a generarse? Se empieza a achicar la balanza comercial. Cuando se achica la balanza comercial, ¿qué es lo que empieza a faltar? Empiezan a faltar dólares. Entonces, ¿cuál es la resolución que encontró históricamente la economía argentina? Es devaluar. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Empezás a tener recesión. La devaluación, además del shock inflacionario, pérdida de poder adquisitivo de la población, tenés recesión e importás menos. Al importar menos te empiezan a sobrar divisas y de esa forma reinicia el ciclo de crecimiento. Pero ¿qué es lo que sucede en el medio, en ese ciclo de crecimiento? Bueno, un desastre. Desastre social, económico y político. Y esto es un elemento fundamental cuando se quiere empezar a hablar de competitividad y sobre el tipo de cambio y cómo es la resolución a este tema de necesidad de mayores divisas. Históricamente fue la devaluación. Y cuando digo devaluación es una brusca devaluación, porque Argentina está devaluando su moneda. Esto es uno de los puntos esenciales para remarcar. No es que Argentina no devalúa su moneda, al revés, Argentina devalúa mucho más su moneda que otros países de la región. ¿Qué significa devaluar? Sí, está a 5.30, hoy, hace un año y meses, estaba a 4.10. Significa que entre este precio de 4.10 y 5.30, el peso se devaluó. Bueno, cuando hablan de brusca devaluación, es ese del 40%. Históricamente, y esto es un elemento fundamental para que la sociedad, cada uno podamos recordar, una brusca devaluación es profundamente regresiva en términos sociales, económicos y políticos, porque toda brusca devaluación provoca un shock inflacionario, una pérdida del poder adquisitivo de los asalariados, de los jubilados, de los ingresos fijos y por consiguiente tensiones que te llevan a un incremento de la pobreza y tensiones sociales. Simplemente hay que hacer la historia vinculado con el tema de la política ahora, porque lo económico ya se sabe y se vivió en el 89, se vivió en el 2001, es muy regresiva, es muy dañina para la estabilidad económica y fundamentalmente para los sectores más vulnerables, además de profundamente injusta. Pero políticamente, pensémoslo también en términos políticos, cuando hay una brusca devaluación. Y si vos analizás cuando hubo una brusca devaluación, ese gobierno cae. Rodrigo, por ejemplo, ¿no? El 89 con Alfonsín, el 2001 con De la Rúa y el 2000... Rodrigo antes, claro. Y Rodrigo, ¿no? Por eso Claro, siempre en se el presiona 74. para que devalúe otro. Claro, y en el 2000 y en el 2002 con Duhalde. Todo el que hace una brusca devaluación políticamente desaparece. Tiene un efecto regresivo en términos de ingresos. Transfiere riqueza de la mayoría de la población a un sector minoritario, exportadores industriales de commodities, exportadores del sector agropecuario y un punto esencial, a los rentistas que acumularon grandes capitales en dólares. Estoy diciendo grandes capitales en dólares, no estoy hablando de el chiquitaje que puede tener dólares porque fue parte de lo que es el desarrollo económico de 40 años, sino que beneficia a estos sectores. Die Vaterland magst ruhig sein, die Vaterland magst ruhig sein. Es steht und treu die Wacht am Rhein. Es steht und treu die Wacht am Rhein. Und ob mein Herz im Tode bricht, wirst du doch drum ein Becher nicht, reich wie ein Wasser deines Blut, ist Deutschland ja ein Heldenblut. Die Vaterland warst du
Wacht am Rhein. Es geht und treu, die Wacht am Rhein. Una pregunta, Alfredo, una consulta. Si alguien se para, un Sturzenegger, se para y dice, por ejemplo, yo quiero que haya hiperinflación, como todos tenemos en la memoria sensitiva, eso se convierte en un escándalo. Sí. ¿Por qué él dice quiero un 40% de devaluación y no es un escándalo? ¿Porque lo cubren o porque la sociedad no termina de entender lo que eso implica? Porque yo creo que en parte lo cubren, pero en parte no se termina de entender lo que significa la devaluación en términos de sociales, económicos y políticos. Porque pasa como que, bueno, lo que le pasó a Alfonsín tiene que ver con otra cosa, con lo que le pasó a De la Rúa y a Duhalde. Y a Duhalde es otra cosa. Ojo, que cuando digo De la Rúa es porque el 1 a 1... Cuando se hizo el corralito, es que desapareció ese 1 a 1. Claro. Significa que ahí había una devaluación implícita, porque nadie ya podía cambiar 1 por 1. Esa fantasía de 10 años y medio de que un peso es igual a un dólar, digamos. Parte de esa locura que tuvo la Argentina con la convertibilidad. Y otro punto esencial es que hay una suerte de permanente, pero permanente, discurso vinculado que el dólar en Argentina está atrasado. Entonces, si está atrasado, algo que te dicen que está atrasado, se tiene que adelantar. Entonces, cuando te dice está atrasado, aparecen los técnicos de este supuesto saber neutral, diciéndole que además son los especialistas, son los que saben, diciéndote, mire, está atrasado, la economía argentina está perdiendo competitividad, entonces hay que devaluar. La mayoría de la sociedad dice, bueno, si estos son los que saben, son los especialistas, terminan aceptando algo que va en contra de sus propios intereses, que le sumás, además de esta creación de lo que yo denomino la economía del miedo. Si a vos permanentemente te dicen, el dólar está atrasado, estás perdiendo competitividad, Argentina es barata en dólares y por consiguiente vas a perder puesto de trabajo y además aparece el dólar ilegal, y que el dólar ilegal pasa a estar en una cotización mucho más alta que la de la cotización oficial, significa que entonces esa es la verdadera cotización. Y por consiguiente dice, bueno, hay que aceptarlo. Aceptar esa brusca devaluación va en contra de los propios intereses de la mayoría de la población. O sea, me parece que el tipo de cambio tiene que volver a tener generar la rentabilidad para que las empresas exportadoras puedan salir a contratar, que podamos recuperar el empleo en la Argentina. ¿Eso que significa es el problema. devaluar? Eso implica, claro, sí, que el tipo de cambio vaya acomodándose, lo cual no quiere decir ni una cosa ni catastrófica, No, ni dramática, pero claramente el tipo de cambio ¿cuánto hoy tendrías que devaluar? El tipo de cambio hoy claramente está tremendamente apreciado. Y, ¿Cuánto? Decí cuánto, pues decir nosotros no decimos. Yo dije, en el Gran Buenos Aires la medición del INDEC es correcta. Si no habría. Ahora, decime vos cuánto querés devaluar. Definitivamente con 5.15 los exportadores. ¿Pero no cuánto pueden. ¿Querés devaluar? ¿Cuánto tendría que estar? ¿A cuánto podría ir? Claramente Decilo. hay un atraso, 30, 40% hay de devaluación. Hay de atraso. Mira vos. Pero eso tampoco está en los diarios. Por eso queríamos mostrarle los datos de los últimos días de lo que está pasando en Europa, que usted tampoco se puede enterar. Vamos a verlo. La economía alemana frena su crecimiento. El Producto Interior Bruto creció en el segundo trimestre del año solo 1/10 con respecto al primero. Toda la crisis de la deuda en los países de la zona euro y la delicada situación que atraviesa Estados Unidos parecen estar en el origen de estos malos datos. La economía francesa ya está oficialmente en recesión, tras caer un 0,2%. Suecia vive la peor oleada de disturbios migratorios en años. Los gobiernos no han logrado reducir la pobreza y el desempleo juvenil, que afecta principalmente a los inmigrantes. El paro en la eurozona vuelve a aumentar. España y Grecia siguen encabezando la lista con mayor desocupación en la Unión Europea. España ha alcanzado un récord histórico de desempleados, señal de que la prolongada recesión sigue golpeando fuerte. En el 2013, 1 de cada 9 italianos está en paro. El desempleo en la tercera economía de la eurozona ha marcado un récord histórico. La crisis es un ajuste de un proyecto de unificación
tendiente a mejorar la competitividad de la región con el método neoliberal de bajar salarios para que las empresas transnacionales logren mejores beneficios sobre la base de ajustar. La actual es un coletazo de la crisis financiera global de 2008-2009. Los ajustes salvajes que vemos hoy en Grecia, en Italia, en Portugal, en España, edades jubilatorias, duración de las jornadas de trabajo, mecanismos de regulación del mercado de trabajo, etcétera, habían sido logros históricos de la sociedad europea. La dura política de ajustes en la eurozona comienza a afectar a la economía. Los expertos de la ONU criticaron las políticas de austeridad fiscal y los recortes. El año nuevo ha venido para Grecia con más recortes sociales. La escalada de los precios de los alimentos se hace insostenible en Grecia, una realidad que el gobierno quiere combatir permitiendo a supermercados la venta de productos una vez superada la fecha de caducidad. Ahí es donde aparecen quiénes son los perdedores de la crisis en la actual coyuntura. Cuando uno escucha o ve un titular que dice lograron salvar a Grecia, lograron salvar a Portugal, no al pueblo griego, no al pueblo portugués, socorrieron a los bancos que son los que efectivamente están en peligro en este momento. Yo creo que no hay una salida de la crisis a corto plazo. Recortar la seguridad social, aumentar la edad jubilatoria y generar un mercado flexible de precarización laboral. Bueno, esa no es la Europa que conocimos, pero esta es la Europa que se viene si continúa este plan de ajuste. El sistema financiero internacional, los organismos, son parte constitutiva de la crisis. No solo no han sabido preverla, sino que en cierto sentido la han provocado. Y ahora están administrándola. Finca número 45.879, inscripción octava de hipoteca. ¿Hay algún postor? Se declara desierta. Finca número 45.879, inscripción octava de hipoteca. ¿Hay algún postor? Se declara desierta. Los desahucios en España se han incrementado en un 15,9% en 2012. Yo llegué, estaban reventándome la puerta de mi casa. Yo no me niego a pagarla, lo único que quiero es seguir con mi casa. Porque es que me veo en la calle, El 34% de los suicidios serían causados por los desahucios. Y en Grecia aumenta la lista de suicidios. El caso más reciente es de un hombre de 91 años. Un carpintero ahogado por las deudas se colgó cerca de Roma. 2 personas se han quitado la vida en menos de 48 horas en Málaga por sus problemas para pagar la hipoteca. Se produjo una concentración ante el Parlamento griego bajo el lema "No nos acostumbremos a estas muertes". Solange ein Tropfen Blut noch blüht, noch eine Faust dem Kriege zieht und noch ein abgestürzter Schwan betritt kein Feind für deinen Strand. Lieb Vaterland, lass ruhig sein, lieb Vaterland, lass ruhig sein. Es steht und die Wacht am Rhein. Es steht und treu die Wacht am Rhein. Muchos especialistas, historiadores dicen que en la Unión Europea durante 3 o 4 décadas se vivió la mejor calidad de vida de la historia de la humanidad. Y eso es lo que está pasando hoy en la Unión Europea. Tipos que los echan de la casa, que los desalojan, que se suicidan, que se matan a lo bonzo, que piden comida por la calle como vimos acá en 2001. Eso están viviendo los 500 millones de consumidores plenos que conforman la Unión Europea. Eso entra a internet y lo va a ver en los diarios europeos, pero en los diarios de Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de Uruguay, de Chile. ¿Por qué cree que no salen acá? Porque eso le daría algún contexto. Y uno podría, además de echarle la culpa al gobierno, decir, ah, claro,
crecemos menos porque está pasando eso, algo debe tener que ver. Si antes estornudaba México y nosotros nos destruíamos, algo debe tener que ver. Bueno, eso no lo ve. Eso y muchas cosas ya no se pueden ver en este enrarecido clima político. En el ruido infernal que escuchamos todos los días entre los medios, entre la pelea entre los medios y el gobierno, con algunos opositores en el medio. En esta guerra, una de las bajas que hemos tenido es la información. Usted ya no puede informarse porque no le van a dar los datos de la economía argentina ni tampoco los de la economía europea. Seit die Wogen die Fahnen flattern hoch im Wind. Am Rhein, am deutschen Rhein, wir alle wollen Hüter sein. Die Vaterland mag ruhig sein, die Vaterland mag ruhig sein. Es steht und treu die Wacht. Die Wacht am Rhein, es geht und treu, die Wacht am Rhein. No hagáis ninguna tontería, porque estos son malos tiempos, pero que muy malos. Muy malos, ¿eh? Muy malos. Porque usted, ¿cómo piensa políticamente? ¡Benito! ¡Adolfo! ¡Estáos quietos! ¿Qué decías? No, decía cómo le van las cosas. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí.